No sé si hay alguien aquí en esta mañana I don't know if there's anyone here this morning que se haya sentido olvidado. who has ever felt forgotten. Olvidado por amigos, Forgotten by friends, parientes, parents, pero aún más allá, que se haya sentido olvidado de Dios. or even beyond that, to feel forgotten by God. Quizás teóricamente digamos, no, eso no pasa en mi vida. Theoretically, you could say, no, that doesn't occur. Y pensamos que en forma práctica, And we feel that in a practical sense, Dios no se olvida de nosotros. God doesn't forget about us. Pero cuando vamos a la experiencia, But when we go to our life experience, sé que deben de haber personas aquí en esta mañana I know there must be people here today. que quizás usted se ha sentido olvidado de parte de Dios. You have felt forgotten by the Lord. Aún no habrá alguien aquí Perhaps there's someone here que haya hecho una oración who has made a prayer pidiéndole a Dios asking God un milagro for a miracle. y en vez de dárselo a usted, And instead of giving you that miracle, se lo da a su vecino. He gives it to your neighbor. Alguien que le ha pedido a Dios Someone who has asked of un God mejor trabajo, a better job, pero en vez de usted recibirlo, but instead of you getting it, lo recibe esa persona que usted no se lleva mucho con ellos. that person you don't get along with so great got it instead. O quizás alguien que haya pedido año tras año Or maybe someone asking year after year una petición especial, a special prayer request, pero parece que Dios no escucha nuestra oración. but it seems like God doesn't hear our prayer. Y nos sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. And we feel like God has forgotten us. Estoy hablando con alguien en esta mañana Am I talking to anyone this morning que se pueda identificar, who can identify with that no word? necesariamente hoy, Maybe not today, pero que en algún momento but at one point se haya sentido olvidado por Dios. you have felt forgotten by God. Dios, ¿dónde tú estás? God, where are you? ¿Por qué esto es importante reconocer y entender? Why do we need to take note of this and Porque understand it? sentirse olvidado por Dios Because to feel forgotten by God, es más común de lo que a veces pensamos. it occurs more common than what we think. Es frecuente en la vida de todo aquel It occurs frequently que busca acercarse a Dios, in anyone who wants to draw near to the que de Lord, ocasión a ocasión that from time to time nos sintamos olvidados por Dios. we would feel forgotten by La God. Biblia nos habla de David, And so Scripture talks to us about que David. fue el ungido como próximo rey de Israel. He had been anointed as the next king of Había Israel. promesas sobre su vida, There were promises over his life. se había declarado un futuro próspero en su vida, A prosperous future had been declared over pero him. dentro del momento que fue ungido, entre el momento que fue ungido, But among the time from when he was anointed al cumplimiento de esa palabra, to the fulfillment of that hubo un word, espacio donde David experimentó una vez tras otra there was a time where David experienced time after time sentirse olvidado de Dios to feel forgotten by por God no estar viviendo la realidad de lo que se le había prometido. because he wasn't living in the reality of what had been promised. En una ocasión estaba huyendo de Saúl. On one occasion, he's fleeing Saúl from intentó Saul. de matarlo. Saul was trying to kill him. Intentó sin saber que iba a ser el próximo en el reino, Even though he was going to be the next in the kingdom, quería eliminarlo de la historia. Saul wanted to eliminate him. Y es ahí donde Salmo 13:1 nos dice And this is where Psalm 13:1 says que David se presenta delante de Dios that David presents y himself le before dice the lo Lord, siguiente: and he says the following: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? How long, Lord, will you forget me forever? ¿Hasta cuándo esconderá tu rostro de mí? How long will you hide your face from me? Una pregunta It's a question de aquel que la palabra dice from the one who the word tells us que tenía el corazón conforme al de Dios, that he had a heart according to que the había Lord. sido ungido, que había sido separado, He had been separated and que anointed, no cabía duda and there should have been no que había un doubt futuro preparado para él. that there was a prepared future for Pero him. aún But even this llegó un man, momento de angustia, in a moment of que anguish, se sintió olvidado de Dios where he felt forgotten by God, y se acerca a Dios y le pregunta: and he draws near to God and ¿hasta asks cuánto him, me voy a sentir así? how am I going to feel this way? Much ¿Cuándo me longer? vas a socorrer? When are you going to help me? ¿Cuánto me vas a sacar de esta? When are you going to pull me out of this? Y David comprueba que no es lo mismo sentirse olvidado de Dios And David understood it's not the same to feel separate from God que realmente estarlo. than to actually be away No from Him. podemos decir que el sentimiento es real, We cannot say the feeling is real, que él se haya olvidado, that he had forgotten, pero
si vamos en la forma que nosotros reaccionamos, But if we look at the way we react, podemos llegar a la conclusión we might arrive at the que conclusion por lo menos en nuestros sentimientos that even in our feelings, nos hemos sentido olvidados por Dios. we felt Entonces, la forgotten by Biblia God. nos dice también So del scripture pueblo de will Israel, also tell us of the people of Israel, aquel que también había sido el pueblo de la promesa, the people of the promise, el pueblo de pacto, the people of covenant, el pueblo que tenía un futuro seguro en Dios, the people who had a secure future que in iba a Christ, conquistar tierra, that they would conquer different que lands, iba a crecer, they would grow, que iba a ser reconocido por los otros pueblos. and they would be recognized by all the people. Construyeron un templo They built a temple, donde allí hacían sacrificios, and they would make their sacrifices un there. lugar muy especial para ellos. It was a very special place for Pero en them. el año 586, But in 586, Nabucodonosor de Babilonia llegó King Nebuchadnezzar of Babylon came y destruyeron el templo, and destroyed the temple, tomaron muchos cautivos took many people captive, y los regresaron a Babilonia. and they returned them all to Babylon. Entonces, el pueblo de Dios So the people of que había God, sido escogido, who had been que chosen, había sido separado, who had been que separated, habían construido templo, who had built this temple for ahora the llegan Lord, en un momento now they come to a donde point estaban desorientados where they were y se disoriented. sentían devastados por las circunstancias que les rodeaban. They felt devastated by everything that was going on around Su them. idioma fue retado. Their language was Las challenged. costumbres que ellos día a día practicaban, Their daily customs, algunas de ellas fueron prohibidas. some of them were prohibited. Hasta su adoración y sistema de sacrificio Even their worship and the way they sacrificed, ya no lo podían practicar they could no longer practice porque el this templo no estaba. because the temple was O not sea que there. hay una desconexión So there was a entre disconnect sus costumbres, between their en traditions, su forma de vivir their daily life, y el lugar donde se encontraban. and in the place where they found Y themselves. más allá que esto, And beyond that, en ese tiempo, in that time, cuando había una derrota de un pueblo when the people were defeated, como la que sufrió Israel, just like the people of Israel, la gente interpretaba que no solamente fue una derrota de las personas, people would understand that it was not just a devastation of the people, sino que también había sido una derrota del Dios de ese pueblo. but also a defeat or a devastation of their God. Entonces, en su mentalidad, So in their mentality, no solamente ellos habían sufrido esta pérdida, not only had they suffered a loss, habían sacado de su cultura, de they su were, pueblo, they were taken out of their land, no of their podían culture. hacer sus They prácticas, could not do their customs, sino que también el mismo Dios a quien ellos adoraban but the same Lord that they worshiped aparenta ser un ridículo was apparently ridiculed frente a todos aquellos que los rodeaban. in front of everyone else who was surrounding Entonces them. están lejos de su casa, They're far from their homes, rodeados por dioses extranjeros, surrounded by strange gods, despojados de su tierra y de su pueblo away from their land, their people, y del templo que era el símbolo de la presencia de su Dios. and away from the temple that was symbol of presence of God at Así the es que time. si alguien tenía razón So if anybody had reason de sentirse abandonado por Dios, to feel abandoned by God olvidado por Dios, or forgotten by era Him, el pueblo de it Israel. was the people of Israel. Por tanto, el Salmo 137:1 nos dice Psalm 137:1 tells us que ellos, junto al río de Babilonia, dice, allí nos sentábamos we sat there y dice, y aún llorábamos acordándonos de Sión. and we wept when we remembered Zion. O sea, en el proceso que ellos se encuentran, So in the process that they're la in, palabra nos dice the scripture tells que ellos us se iban cerca al río they would come to the y riverside comenzaban a llorar and they would begin to y cry comenzaban a pensar and they would begin to think en los años anteriores, in the years en los past, que habían vivido, in what they had en lo lived, que habían in experimentado, what they had en experienced, las promesas que habían recibido in the promises they had y ahora se received, encuentran en este lugar and now they find themselves in y this lo place, único que pueden hacer and the only thing they can es do llorar, is to cry, es clamar, is to cry es out, lamentarse, is to feel sorry es for themselves, entristecerse, is to feel saddened. que son sentimientos normales These are all normal de feelings una persona que se pueda sentir abandonada of a person who might feel abandoned o olvidada de parte de Dios. or worse, forgotten by God. Entonces, nosotros es importante entender que el sentimiento de sentirnos olvidados de Dios, That feeling of feeling forgotten, abandonados to feel abandoned, o lejos de las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida, or very far from the promises that He's given us,
no es algo nuevo, It's nothing new, ni es algo que vamos a poder evitar. nor is it something that we can avoid. Es parte de nuestra experiencia en la vida. It is part of our experience in life. Pero sí donde tenemos que tener cuenta But yes, where we need to take es account hacia or dónde notice, esos sentimientos nos dirigen, where do those feelings actually take us? hacia dónde nos llevan, Where do they take us? hacia dónde nos acercan. Where does it draw us to? Porque en la forma que nosotros reaccionemos Because the way we react y en la forma que nosotros podamos conducirnos and the way we can behave en momentos como estos, in moments like this, nos pueden llevar a lugares de bendición it could take us either to a place of o blessing lugares peligrosos para nuestra vida. or to a dangerous point for our Y life. sabes que en momentos como estos, In moments like these, el enemigo es un experto the enemy is an expert en acercarse a nuestras vidas in drawing near to our life y poco a poco and little by little comenzar a susurrar nuestros oídos. begin to whisper into our ears. ¿Será verdad que Dios te dijo eso? That God told you that? Is that true? ¿Tú lo interpretaste bien? Did you interpret it correctly? ¿Será Dios capaz de hacer esto o aquello en tu vida? Is God really going to do this or that in your life? Y comienza a susurrar en nuestra vida And he begins to whisper into our life palabras y pensamientos words or thoughts con el propósito de alejarnos de Él with the purpose of distancing us y en from God ocasiones llevarnos a un aislamiento and drawing us to a point of isolation donde nos sentimos solos espiritualmente, where we feel alone spiritually. nos sentimos desconectados. We feel disconnected. Llegamos a un lugar We come to a place y como que no sentimos lo que sentíamos en un momento, and we don't feel the same thing we felt at one pero point. es posible que esa desconexión But it's very possible that that sea disconnect producto de un sentimiento is a product of a feeling de un abandono of o abandonment sentirnos olvidados de Dios. or to feel forgotten by God. Podamos llegar al momento donde nos sintamos sin esperanza, We might feel like we lost hope, donde perdemos lentamente el gozo y la motivación. where our joy and our motivation slowly disappears. Y esto tiene el peligro de paralizar nuestra fe. And this has a danger of paralyzing our faith. Porque yo no sé si usted ha recibido una palabra de Dios Because I don't know if you've ever received a word from God y usted sale del servicio and you leave from the service como que se va a cumplir mañana. and you feel like it's going to be fulfilled tomorrow. Pero entre el proceso de la palabra y el cumplimiento, But the process between the word and the fulfillment of the word, comenzamos a vivir la experiencia real que nos rodea. we begin to live a reality that is surrounding us, Y el desaliento puede intentar de paralizar nuestra fe. and discouragement can try to come and stifle your faith. La duda, Doubt, dejar de creer que Dios pueda actuar. to stop believing that God can really act on our behalf. Vemos a otros prosperar mientras nosotros sufrimos. We see others prosper while we suffer. Y esto nos puede llevar a la desconfianza And that can take us to a point of mistrust, y da lugar a la amargura en nuestra vida. and it gives way to bitterness in our life. Podemos tener sentimientos de desolución. Perhaps feelings of being disillusioned. Y cuando esto sucede, And when that occurs, hay un gran peligro, it's a great danger porque puede llevar a un corazón endurecido because it can cause that to harden your heart por expectativas rotas. because of broken Porque expectations. usted lo ha escuchado una y otra vez. You've heard it time and again. Y cuando no lo ve experimentado, But when you don't see it or experience it, como que dice, no, es que yo he puesto mi fe en eso antes. say, oh, I put my faith in that before. Me recuerda una persona que estaba en una campaña I remember someone who was at a revival, y el predicador está hablando sobre la sanidad. and the preacher is talking about healing. Y él dice, quiero orar por alguien que tiene un sufrimiento en su espalda. And he said, I want to pray for someone who has an ailment in their back. Y había una persona en la parte muy atrás And there was someone at the very back que tenía un sufrimiento en su espalda. who had this back problem. Pero el problema era que ya habían un sinnúmero de veces que él había pasado por oración. But he had prayed or passed up for prayer a number of times. Y cuando escuchó dijo, yo So- me quedo aquí. So when he heard it, he's like, I'm not going up De aquí front. yo oro. I'll pray from where I'm at. Comenzó a racionar. He began to Y rationalize his Dios me puede thoughts. tocar aquí. God can heal me back here. Y comenzó en esa conversación en su mente. And he had that conversation going in his mind. Y el predicador insistía. And the preacher insisted. Y él dijo en su mente, And he said again to himself, aunque ya yo he pasado por lo menos 1000 veces I've gone up front so many y times nada ha pasado, and nothing has yo happened. me quedo aquí. I'll just stay Y where al I'm mismo at. instante parece que había una conversación entre esa persona y Dios. And it seemed like that conversation was happening between the man and Porque el God. predicador responde y dice, aunque tú hayas pasado 1000 veces, The preacher said, even though you've passed up 1,000 atrévete a times, pasar una
una vez más. dare to pass one more time. Entonces, ya él no podía aguantar más. And he couldn't stand it any longer. Y pasó al And frente. he passed up front. ¿Y sabes qué? And do you know what Que happened? ese era el día que Dios había preparado para él. That was the day God had prepared for him. Ese era el momento que Dios había preparado para That él. was the moment God had prepared. Pero mientras las cosas se tardan But while things y delay mientras uno pone la fe y acciona and you put your faith in action y a veces no ve de inmediato lo que uno quiere ver, and you don't see the immediate thing that you want to see, uno puede vivir un espíritu de disolución. you can have a spirit of Y disillusionment. poco a poco And little by little, vas perdiendo la expectativa your expectations go down de que Dios va a hacer algo. of what God can do. Y si no fuese suficiente, And if that's not enough, es posible que comencemos a cuestionar la providencia de Dios. we may begin to question God. ¿Realmente está Dios en control? Is God really in control? ¿Realmente a Dios le importa mi situación? Does God really care about my situation? ¿Realmente Él escucha mi oración? Is he really hearing my prayer? Porque oramos día tras día, Because we pray day after day, momento tras momento. time after time. Intentamos aquello, We try one thing, intentamos lo otro. we try another. Y la falta de experiencia o de evidencia, debo decir, So the lack of evidence de ver el resultado de nuestro clamor, to see the results of our cry nos puede llevar a cuestionar aún la providencia de Dios en nuestra vida. it can cause us to even question the providence of God in our life. Escuche esto. So listen, Cuando sentimos que Dios nos ha olvidado, when we feel like God has forgotten us, se teje una red de vulnerabilidad en nuestro corazón. this web of vulnerability comes over our heart. Reconocer estos sentimientos es el primer paso para regresar a la fe, To recognize these feelings is the first step to return back to the faith, propósito y esperanza. to purpose, to hope. En otras palabras, In other words, todos hemos experimentado we've all experienced sentirnos olvidados de parte de Dios. that feeling that we've been forgotten by Pero ¿a God. dónde eso nos está llevando? But where does that take ¿A you? dónde eso nos ha dirigido? Where is it guiding you ¿Qué to? hemos dejado de hacer que en un momento estábamos practicando y haciendo? What have we stopped doing that at one point we were practicing and doing De regularly? que tenemos que realizar So we must realize que esos sentimientos that those feelings son reales, are real. aunque estemos pensando algo que no es, Even though we're thinking about something that is not the reality, pero es parte de nuestra vida, but it's part of our life. es parte de nuestra It's experiencia, part of our es experience. parte de lo que vamos a experimentar dentro de nuestro caminar con Dios. It's part of our experience in our walk with Christ. Entonces, ¿cómo manejamos esto? So how do we manage this? ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Cómo trabajamos con la duda, How do we work with doubt, con la desesperación, with desperation, con la desolución, with disillusionment, con el sentir que Dios puede hacer con otros, pero conmigo no? with the feeling that God can do it with someone else but not with me? Cuando me atrevo a orar por el milagro de otro, pero por el mío ya dejo de orar. When I pray for someone else's miracle, but I've stopped praying for my Cuando own. oro por el matrimonio de otros, When pero I por pray el for mío someone else's marriage, pienso que Dios no lo va a but hacer. I think He won't do it in mine. Cuando pienso que mis hijos no se van a salvar, When I think my children won't be saved, ya he orado suficiente, I've prayed so many ya he times. ayunado I've suficiente. fasted so many No. times. Ese pensamiento That thought puede paralizar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. can paralyze what God wants to do in our Entonces, life. no es para sentirnos culpables, So it's not to feel at fault. no es para sentirnos como víctimas, It's not to feel as a victim, sino que es para reconocerlo but rather it's to y recognize it, saber que es parte de la experiencia de nuestra vida, know that it's part of the experience of life, de la cual tenemos que batallar, the one we have to fight tenemos against, que luchar, we have to struggle, y Dios mismo, and God Himself comienza a responderle a este pueblo. begins to answer His people. Aquel pueblo que había dicho The people who had said en Isaías 49, in Isaiah 49, ellos comienzan a quejarse delante de Dios. they begin to complain before Y the le dice en Lord. el versículo 14, And they say in verse 14, me dejó Jehová, the Lord has se ha forsaken me. olvidado de mí. He's forgotten me. Este pueblo tenía razón quizás de sentirse así. Perhaps they had a reason to feel that way. Y aún en medio de las promesas, And even in the midst of promise, hacen una declaración. they make a declaration. Me dejó Jehová God left y me, se ha olvidado de mí. and He forgot Dios me. no está presente. He is not present. Y aún más allá que no esté presente, And beyond not being present, Él se ha olvidado que yo existo.
He forgot that I exist. Se ha olvidado de las promesas que me ha hecho. Has he forgotten the promises Es he's una made cosa me? que no esté presente, It's one thing that he's not pero there, es otra cosa que no esté presente but it's yet another y that que he's not se haya there, olvidado de mí. and he forgot about Que yo me. no esté en sus noticias, That I'm not in his news, que yo no esté en su mente, that I'm not on his mind, que yo no esté en su agenda. that I'm not on his agenda. Entonces ellos estaban en un momento de desesperación. They were in a moment of desperation. Dios se ha ido, God has left, no está presente, he's not present, pero también se ha olvidado de mí. but now he's forgotten me too. Y Jehová comienza a responderle a este pueblo. And God begins to respond to his people. Y les dice, escúchame. He says, listen. Y lo que le dice a ellos nos dice a nosotros. And what he tells them, he tells us. Isaías 49:15. 49:15. Le hace una pregunta a ellos. He asks them a question. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho Can a mother forget the baby at her breast y dejar de amar a su hijo que ha dado luz? and have no compassion on the child she has born? ¿Es posible que una madre, Is it possible that a mother, con toda esa experiencia with all of that experience, de dar a luz a un hijo, to give birth to a de son, cuidar de un hijo, to watch over that se pueda child, olvidar de él? can she forget them? Eso es casi imposible. It's impossible. Pero por si acaso, But just in case, si alguien pudiera decir, if someone could say, si una madre se puede a olvidar, mother can forget, Dios le dice a ellos, God tells them, aun cuando ella lo olvidare, though she may forget, yo no te voy a olvidar a I ti. will not forget you. Le dice, ten claro algo, He said, be clear in que this. aunque tu hermano y tu hermana, Will your brother, your sister, aunque tu padre y tu your madre mother, or your te father, hayan olvidado, have they forgotten? te hayan abandonado, They have been abandoned. no sepan nada de ti, They want nothing to do Dios with te you. dice, God tells yo no you, me he olvidado de ti. I have not forgotten Te you. atreves a decirle que está a tu lado, Dios no Can se ha you tell olvidado de someone, ti. I have not forgotten Dios you. no se ha olvidado de God ti. has not forgotten Y si you. no se ha olvidado de ti, And if he hasn't forgotten you, no se ha olvidado de las promesas que ha hecho en tu then vida. surely he has not forgotten the No promises. se ha olvidado de lo que te ha dicho He que va a has hacer not en tu forgotten vida, what he's told you de over lo your que va a life, hacer en tu of familia. what he will do in your Alguien family. tiene que creer en esta Someone needs mañana to believe this que lo morning que Dios ha dicho that what God has es spoken, con el compromiso de it is with cumplirlo. a commitment to fulfill it. Está bien que te sientas, So it's fine that you feel a certain olvidado, way, that you feel pero forgotten. la realidad But es the reality que is yo no me he olvidado de ti. that I have not forgotten Alguien you. tiene que darle gracias a Dios Someone needs to give God que thanks Él for no that. se ha olvidado de Thank you, nosotros. Lord, you haven't forgotten us. Mire, mire, y en el versículo 16 me encanta, Verse 16, I love this. porque dice, por si acaso, He said, again, just in case, por si acaso, just in case, yo no me he olvidado, I haven't forgotten. porque hay algo importante. Because there's something important. Grabado te llevo en las palmas de mis manos. I have you engraved in the palms of my hand. Alguien tiene que escuchar esto en esta mañana. Someone needs to hear that this morning. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. I have you engraved in the Tus palms of my muros hand. siempre están, los tengo presentes. Your walls are ever before me. Dios está diciendo, God is telling you. el Dios eterno está The diciendo, eternal God is telling te you. tengo a cada uno de los que está aquí en esta Every mañana. single person here today. Imagine su nombre Imagine your name escrito y grabado written, engraved en la palma del Dios in the palm Todopoderoso. of his hand. Él dice, Come on. no te puedo I olvidar. can't forget you. Es imposible It is olvidarte impossible to porque forget te you. tengo escrito en la Because I palma de have mi you mano. written in the palm of my hand. Dios está diciendo, God is saying, cada vez que yo muevo mi mano every time I move my y hand y la miro, and I look, ahí estoy mirando a Pedro, I'm looking at estoy Peter, mirando a Juan, I'm looking at estoy John, mirando a María, I'm looking at estoy Maria. mirando a José. I'm looking at Alguien se atreve a decir su nombre en esta Someone mañana who would say your name, say it. y declarar Say your name and que declare Dios te tiene escrito God en has sus you manos. written in the palm of his Mire, hand. es posible que usted no esté en la agenda Maybe you don't think you're on his del agenda. juez, You are not on the agenda of the que judge usted no esté en la agenda or on the agenda de su jefe, of your boss. que usted no esté escrito That your name is en not las written paredes famosas de este in the mundo. famous walls Pero that are around Dios this te world. dice en esta But mañana, God is telling you tú today, estás escrito you are written en las palmas in the palm que fueron traspasadas that por ti that had the nails y going por through mí. your Alguien name. tiene For que darle you, gracias for a me. Dios. Jesus. Dele gracias a Dios Give God thanks que usted está en sus noticias. that you are in his news. Él no se ha olvidado de He ti. hasn't forgotten. Él no se ha olvidado de tus He promesas. hasn't forgotten the promises he's made. Él te tiene escrito.
He has you written. Allí está tu nombre. Your name is there. Allí está tu Your nombre. name is there. Qué poderoso y maravilloso Dios. How beautiful, how powerful is that? Que allí está Luis. That Lewis's name is there. Allí está Adelín. Adeline's name is there. Está allí escrito. Your name is written there. Y Él no ha terminado. And he is not finished. Y Él no ha terminado. He's not finished. Está comenzando. He's just beginning. Está comenzando. He's just beginning. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Thank you, Jesus. Escucha esto bien. Listen closely. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos cuando nos sentimos así? So what do we do then when we feel this way? ¿Qué medidas tomamos? ¿Qué hacemos? What measures do we take? What do we do? Y lo primero que te quiero decir And the first thing I want to tell you es lo que Dios, ya Dios sabía que el pueblo se iba a sentir así. God already knew his people were going to feel this way. Él sabía que estos momentos iban a llegar. He knew these moments would come to our life. Y por eso había levantado al profeta Jeremías. And this is why he lifted up his prophet Y Jeremiah. en Jeremías 20:10 le dice, In Jeremiah 29:10 he porque así ha says, dicho Jehová. Mire, ¿qué dice ahí? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, when 70 years have been completed in Babylon, yo os visitaré I will come to you y despertaré sobre vosotros mi buena palabra and fulfill my good promise para hacerlo volver en este lugar. to bring you back. Lo primero que le está diciendo, The first thing he's telling him, tu sufrimiento, your suffering, tu momento de silencio, your moment of silence, tu momento de sentirte abandonado, your moment of feeling abandoned, tiene término. it has an end date. Esto no es para This is siempre. not forever. Va a durar 70 años en el caso de ellos. Yeah, it was going to last 70 years in Pero this esto no es para siempre. This is not forever. Dice, va a llegar el momento A time is going to come que yo voy a despertar mi where palabra. I'm going to awaken my word. Lo que yo he dicho, What I have la spoken, semilla que he sembrado, the seed I have va a sown. llegar el momento A time is going que to yo le come ahora es el where momento. I'm going to say now Ahora is te the time. voy a despertar. Now I'm going to awaken Ahora you. vas a producir. Now are you going to produce? Ahora te voy a levantar. Now I'm going to lift you Alguien up. tiene que escuchar en esta mañana Someone needs to hear that. que no es para siempre, It's no es not para forever. siempre. No es para siempre. It's not forever. No es para siempre. It's not forever. Este proceso tiene This término. process has an end. Tiene fecha. It has an end Y date. para algunos de And for nosotros some of us, va a durar un poco más. it's going to last Pero longer. para otros But for others, es posible que hoy sea la fecha perhaps today is the que day Dios ha preparado that God has para prepared darle término a ese to give an sufrimiento. end to your suffering. Pero tienes que creer, But tienes we que must creer, believe. tienes que creer. We must believe. Y mire lo que le dice. And look at what he tells them. Un poco más adelante, Jeremías 29, 5 al 6. ¿Qué vas a hacer cuando esto suceda? What are you going to do when this occurs? ¿Qué actitud vas a tomar? What attitude are you going to take? Recuerde que le dije un tiempo atrás que ellos decían, nos sentamos al lado del río Remember, they were sitting by the river, a llorar y a lamentar. weeping, feeling sorry for Pero themselves. mire lo que le dice a ellos cuando ustedes estén But allí. look at what he tells them. Mire lo que le decía Jeremías 29, 5 y 6. Jeremiah 29. Mire que dice, edificar Build casas houses y habitarlas. and settle down. Planten huertos Plant gardens y comed de sus frutos de ellos. and eat from what they produce. Casados Marry, y entregar a sus hijos y hijas. have sons and daughters. Dar mujeres Find wives for a your vuestros sons and hijos. daughters Y dar matrimonio a vuestras hijas so they can come into marriage, para que tengan hijos y hijas. so that they can have sons and daughters. Multiplíquese en dónde? Increase, Multiplíquese en dónde? increase. Allá. Y no disminuya. Do not decrease. Dios sabía que esos momentos iban a llegar. God knew these times would come. Y es interesante, mire lo que le está diciendo. And look at what he's telling them. Antes que llegues allá, Before you get there, prepárate. get ready.
Porque cuando llegues a esos momentos de Because dificultad, when that moment comes, that donde te difficulty, sientas que Dios se ha olvidado de ti, that you think that God has forgotten you, donde te sientas olvidado por Dios, when you feel forgotten by the Lord, no es tiempo de sentarte a la orilla del it río is a not llorar, time to sit at the river and cry, sino tienes que activarte. but rather you have to Y move. dice, lo primero que tienes que hacer es edificar. You have to build. Ponte a edificar. Begin to build. Estás llorando, You're crying, pero mientras lloras, but as you weep, edifica. build. Mientras las lágrimas bajan, As your tears come coge down, un ladrillo y dice, yo voy a edificar say, algo. I'm going to have to build Yo something. voy a levantar I have algo. to lift up ¿Qué es something. lo que Dios te está llamando What a is it that God edificar? is calling you to build? En medio de tu In sufrimiento, the midst of your quizás suffering, son relaciones, maybe it's relationships, quizás es un mejor proceso. maybe it's a better process for you. Hay algo que Dios nos está llamando There is something that God is a calling que you edifiquemos so that we can build cuando nos sintamos olvidados, when we feel forgotten. porque es el momento no de paralizarnos, Because not a moment to be es stuck. el momento de edificar. It's a moment to build, to Y no move. solamente edifica, And not just build, sino que ponte a sembrar. but sow. Sow Ponte a a seed. sembrar. Ponte a sembrar. Begin to sow a seed. En el desierto es el mejor momento de sembrar, ¿sabías eso? When you're in the desert, it's the best time to sow a En seed. el Did you know momento that? cuando sientes todo en silencio es el momento de sembrar. When you feel like silence is everywhere, Cuando sow a nadie está seed. viendo. When no one's watching Cuando you. lo único que le está dando vida a esas semillas son tus lágrimas. When the only thing that perhaps is giving life to that seed Ahí es is el your momento de tears. sembrar. That's the moment Dice, to ponte a sow. sembrar, Begin to sow. ponte a sembrar. Begin to sow. Porque todo lo que el hombre sembrare, Because everything that a man sows, eso va a cosechar. that is what he will Yo harvest. sé que estás en sufrimiento. I know you're in Yo suffering. sé que te sientes olvidado. I know you feel Pero forgotten. comienza a sembrar una But alabanza. begin to sow a seed of worship. Comienza a sembrar palabras de paz. Begin to sow seeds of peace. Comienza a sembrar palabras de victoria. Begin to sow seeds of victory. Comienza a sembrar en el territorio donde estás. Begin to sow a seed in the territory that No you es are in. momento de reservar. It is not a moment to hold No es back. el momento de guardar. It's not a moment to Es el save. momento de sembrar. It is a moment to Alguien sow. diga sembrar, sembrar, Someone sembrar. say it's so. Y lo último que dice, And the last thing he tells them, multiplícate, multiply, multiplícate, multiply, multiplícate. multiply. Hay expansión, There is hay expansion. crecimiento, There is growth. hay expansión, There is hay expansion. crecimiento. There is growth. Dios le había dicho a este pueblo, God had already told his te voy a people, expandir, I will expand te you. voy a multiplicar, I will multiply vas a you. fructificar. You will be Pero ellos fruitful. no esperaban que fueran en el lugar donde estaban. But they didn't wait till it was in the moment Pero they Dios were le in. dice, no espere que regreses. God said, don't wait till you go back. Hazlo en tu desierto. Do it in your Hazlo desert. en tu momento difícil. Do it in your difficult Allí en time. aquel lugar There in that place, comienzas a multiplicarte. begin to multiply. ¿Sabe que son los momentos más difíciles? Those are the darkest Los times. momentos más oscuros. The darkest Donde times. más nos sentimos olvidados por Dios. Where we feel most forgotten. Donde Dios quiere multiplicarte. That is where God wants to Dios multiply. quiere you. bendecirte. He wants to bless Dios you. quiere que tú crezcas. He wants you to grow. Que tú hagas cosas inimaginables. That you would do unimaginable Todo things. porque crees en Él. All because Y you dice, believe in tienes Him. una orden de multiplicar. He said, you have an order to multiply. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque el pueblo necesitaba Because the people needed regresar a Sión, to go back to Zion, no como llegaron, not the way that they arrived, sino multiplicados, rather multiply, fuertes, stronger, vigorosos, vigorous, porque había un templo que construir, because they had a temple to habían rebuild. cosas que conquistar. They had things to Entonces, Dios conquer. los lleva a Babilonia, So God takes them to sí Babylon. para corregirlos, Was it to correct them? sí para hacer cosas con ellos, Was it to do things pero with entre them? todo esto, But among others, para fortalecerlos to también, strengthen them as para well. multiplicarlos. To multiply Y le dice, them. sécate las lágrimas, He said, dry your tears. sécate las lágrimas, Dry your tears. comienzas a construir, Begin to build. comienzas a sembrar Begin to y sow. comienza a multiplicar And begin to en multiply. medio de tu dolor. In the midst of your pain. Oiga, tenemos que creer esa palabra, We must believe that word. porque el que hace que tú te multipliques Because the one who multiplies es you Dios. is God. Y después te dice, And then he says, no puedes retroceder, you can't go back. no vas a disminuir. Don't decrease. Si tienes 100, no vas a ir a 200, a 50. If you have 100, you're not going to 50. Tienes que multiplicar. You must multiply. No puedes echar para atrás. You can't go back. Ya te metiste en esto, You're in this, no puedes echar para atrás. don't go back. Dios no te lleva ahí para que eche para atrás.
God's not bringing you this far so you can go back. Dios te trae para multiplicarte. God brings you to multiply you. Y Dios lo va a cumplir. And God will fulfill His ¿Alguien se word. atreve a creerle a Dios en esta Can mañana? someone believe God for that word? ¿Alguien se atreve a creerle a Dios en esta mañana? Can someone believe God today Que tu milagro viene de camino. that Viene your de camino. miracle is on its way? Tu milagro viene de camino. Your miracle Siento a is Dios, on its siento way. a Dios decir, tu milagro viene de camino. Your miracle is on its way. Hay alguien aquí que está esperando ese milagro. There's someone here waiting for that Y Dios te miracle. dice, tu milagro viene de And God camino. is saying your miracle is Pero on its espera, way. mientras tú esperas, But as you wait, construye, build, siembra sow, y multiplica. and multiply. Construye, Build, siembra sow, y multiplica. and multiply. Tu milagro viene de Your camino. miracle is on Pero its no way. esperes tu milagro But don't wait for the para miracle hacer lo que tú puedes hacer en esta to temporada. then do what you could be doing right now. Aleluya, 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 aleluya. Thank you, Jesus. Thank you. Quiero hacer un llamado especial en esta tarde. I want to do a special call this morning. Yo sé que aquí hay personas I know there are people here today. que quizás la espera de Dios en tu vida The waiting on God in your life te ha llevado a olvidarte de Dios, has taken you to forget Him, te ha alejado de esa relación con Él, has distanced you from that o relationship. quizás nunca has tenido una relación con Él como tu Padre. Or maybe you haven't had a relationship with Him as your Father. Pero esta mañana But this morning, Dios te trajo God brought you here. aquí Here. para que tú escucharas primeramente que Él no se ha olvidado de ti, So that you can hear that He hasn't forgotten you. pero para ofrecerte una oportunidad But to also offer you an opportunity de conectarte con Él. to reconnect with Him. Decirle, te entrego mi vida, And say, I surrender my life to you, me Lord. reconcilio contigo. I want to reconcile my life with you. Es lo mejor que podemos hacer. It is the very best thing we Porque can te do. digo, cuando te toca a ti edificar Because when it's time, your time to build relaciones, relationships, futuro, future, si lo aceptas a Él, no lo vas a hacer solo. if you accept Him, you won't do it De alone. hecho, no lo intentes solos y solas. In fact, don't even try it on your own. Inténtalo con Él. Try it with Him. En esta mañana, So this morning, yo quiero hacer una oración por alguien que diga, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. that says, I want to give my life to Quiero Christ. reconciliarme. I want to reconcile my life with Es Him. lo mejor que puedo hacer en este It día. is the very best thing you could do Así que today. yo voy a contar hasta 3. Y yo estoy convencido que Dios ha tocado tu vida. I am convinced that God has touched your No life. salgas de aquí como llegaste. Don't leave here the same way you came in. Aprovecha esta oportunidad. Take advantage of Y this cuando time. termine de contar hasta 3, And as He ends the count of donde 3, tú estás, levanta tu wherever you are, all you have to do is lift up your hand. 1, 2, 3. Habrá alguien. Dios te bendiga. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Aleluya. Alguien más, alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, alguien más. Praise the Dios Lord. te bendiga. Thank you, Jesus. Aleluya. Alguien más, alguien más, alguien más. Aleluya. Es un día de salvación. Bless the name of Jesus. Toda la iglesia repita conmigo. Dios, Lord, gracias thank you por hacer este momento for making this moment para aceptarme to accept me como tu hijo, tu hija. as your son, as your daughter. Declaro, Dios, I declare que de este día en adelante that from this day forward, seré diferente I will be different porque tú reinas en mí. because you reign in my Te life. entrego mi vida, I surrender my te life. entrego mi corazón. I surrender my heart. Declaro que soy una criatura nueva And I declare I'm a new y que de creation. hoy en adelante And from this day forward, caminaré en un nuevo propósito. I will walk in purpose. Cancelo todo plan del enemigo sobre mi vida I cancel every plan of the enemy over y my declaro life. tu plan operante en mi vida And I declare your plan active in my y life. que tú bendices And that you will bless todo el resto de mis días. the rest of my days. Gracias por llegar. Thank you for coming. Te pido que te quedes And I ask you to y stay que transformes mi vida. and transform my En life. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén, Amen. amén. Eso es. Denle un fuerte aplauso, iglesia. Es la mejor decisión. This is the best decision. Es la mejor decisión This que is the podemos best tomar. decision we can make. Gracias familia por haber escuchado el mensaje de esta semana. Espero de que haya sido bendición a su vida y que la palabra haya ministrado. Toma un momento para suscribirse a nuestro canal de YouTube y también le pedimos que por ello usted deje un comentario dejándonos saber cómo esta palabra ha ministrado a su vida. Les amamos y le esperamos esta próxima semana.